Buenos días a todos los que os habéis reservado pues unos 45 minutos, una hora, y vamos a intentar pues en este tiempo explicar un poco, pues bueno, estamos Rafael Rodríguez y Diego Alonso, que somos pues dos creyentes, fieles creyentes de las bondades de las soluciones de testing. Y en este caso, pues lo conocimos de la mano, llevamos ya unos cuantos años en el mundo, en el apasionante mundo de la automatización y cómo lo podíamos aplicar en nuestros proyectos de automatización y, bueno, cómo pues esas capacidades de este tipo de plataformas, concretamente en la que nos vamos a centrar, que es UiPath Test Suite, pues también aplicado al testing de aplicaciones, pues todas las fortalezas, todas las estamos viendo ya por aquí. Perdonad, sí. Y ya vemos cada vez más gente que se está conectando. Y como decía, en estos minutos, pues vamos a intentar, hemos realizado meses atrás otra serie de webinars sobre la misma suite, sobre UiPath Test Suite, pero en este caso nos vamos a enfocar en un tópico y es cómo integrar UiPath Test Suite en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, concretamente dentro del marco metodológico CI/CD. ¿Por qué? Pues bueno, ¿qué ventajas aporta? ¿Qué desafíos o qué gaps viene a cubrir? Y compartiros pues también sinceramente nuestra experiencia en este sentido. Vamos a incluir algunos slides pues para poner en situación, en contexto pero bueno, la idea es también que sea más dinámico y sobre todo verlo, y por eso vengo acompañado de una de las manos más expertas que hay ahora mismo sobre esta solución. Así que... Eso es, haremos luego una demo en directo y vamos a ver cómo utilizar Test Suite en nuestro día a día con un ejemplo real. Pues muy bien, pues como en estas cosas siempre nos dicen luego en las encuestas, oye, pues nos gusta ver más casos prácticos, pues voy a pasar muy de puntillas sobre el contexto para poner un poco en situación de lo que vamos a ver y como decimos siempre, incluimos en nuestras presentaciones y cuando hablamos y cuando nos juntamos con diferentes stakeholders, sobre todo de áreas de tecnología, CIOs, responsables de testing, nos gusta plantear este slide porque hace bastante sentido a un responsable de un área que tiene que, a final de año, pues está buscando el budget para su departamento y contrasta algo que ya vaticinaban pues las grandes consultoras independientes. Gartner, Forrester en informes en 2023, en 2024, pues uno de los tópicos, uno de los trending son las soluciones de testing unificadas y en las que pues ellos siempre su predicción pues tiene cierta certidumbre que el 40% del presupuesto de las áreas de IT están destinados a los equipos de testing. El 40%. Sobre todo cuando hay desarrollo de producto, desarrollo de aplicaciones, se está dando un servicio a clientes basado en aplicaciones software y esa partida, que es pues un porcentaje importante del presupuesto, de alguna manera con una solución como la que pues vamos a comentar en estos minutos, pues podríamos encontrar una eficiencia, una reducción del 50% de ese 40% del presupuesto destinado a testing que podríamos emplear pues, en otros propósitos, por ejemplo, en innovación o en cualquier otro tipo de iniciativa. Es decir, se puede reducir ese presupuesto de testing utilizando una plataforma unificada como la que vamos a ver en el día de hoy. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en algo en el que muchos de los asistentes, estoy viendo un poco muchos pues tenemos el placer de conoceros, a otros pues estaríamos deseando y posiblemente pues ya conocéis, no os voy a descubrir nada nuevo sobre el marco metodológico y sobre qué es este acrónimo que tanto vemos de CI/CD, ¿no?
la integración continua y el despliegue continuo. Y tendremos que remontarnos, no vamos a hacer mucha arqueología de hechos, pero este libro podríamos decir que marcó o empezó a cobrar fuerza este concepto de CICD en los primeros 2000, ¿no? Y yo creo que se atribuye al amigo Paul Duval, pues que publicó este libro en el año 2006, pues la idea, este concepto de integración continua. Y básicamente, si extraemos alguna de sus frases que recogía en el libro, que tampoco nos descubre el agua tibia, pero lo que citaba o esta cita es el mayor desafío del desarrollo de software no es escribir código, sino asegurarse de que funcione bien de manera constante y sobre todo duradera. Y estos, pues cuántos estáis ahora mismo en este webinar y os dedicáis a esta disciplina, pues que es una de las mayores realidades, ¿no? Entonces, sin hacer muy larga, pues pues una breve explicación de dónde viene el término, aunque anteriormente ya se había utilizado con metodologías como Strength Programming. Pues en 2006, pues este libro fue un poco el caldo de cultivo, la llama que se inició, y en 2010, pues casi una década después, la popularidad pues ya eclosionó, ¿no? Con términos como DevOps y como este tipo de disciplinas que intenta cohesionar pues, los equipos de desarrollo y operaciones, y sobre todo diríamos ya la eclosión y cuando se consolidó los términos CICD es con la irrupción de herramientas que garantizaban o eran las galantes de todo el ciclo de vida, tipo Jenkins, y sobre todo herramientas en las que dotaban de un repositorio de código, ¿no? Hasta la fecha pues teníamos otro tipo de soluciones que aportaban ese repositorio de código, los que pues hablamos de SVNs, de Team Foundation, pero la irrupción de GitLab, de todo el ecosistema de Git, pues fue otro hito o hecho relevante que pues yo creo que en el histórico nos ha hecho llevar a que este ciclo de vida, pues de algún modo todos los que os dedicáis al entorno profesional de desarrollo, pues está más familiarizado, ¿no? La idea es tener un ciclo iterativo, de alguna manera que se dé cobertura a tanto equipos colaborativos, en el término integración continua, y que nos permita esos equipos colaborativos de desarrolladores implementar código, asegurar que todo el equipo trabaja con código actualizado, tener un repositorio compartido y detectar errores de una manera temprana, idealmente con pruebas automatizadas, ¿no? Aquí ya damos esta introducción, ¿no, Rafa? Que es esas pruebas automatizadas, pues es la esencia. Un spoiler. Eso es. Y por otro lado estaría la parte o el acrónimo CD, el Continuous Delivery o la implementación continua, que es pues preparar para una entrega en producción segura y sin riesgo. La idea es que todo sea rápido, seguro, y con esta metodología pues de alguna manera es la mayor garantía, el mayor aval para evitar, como solemos decir, dolores de cabeza. Es decir, podemos seguir tomando analgésicos, pero de alguna manera nuestros problemas serán otros. Y una de las, en el mundo ideal o dentro de este círculo iterativo de CICD, pues nos encontramos en ocasiones una de las claves o una de las piezas esenciales en este círculo, pues son los test continuos, que son los grandes olvidados, ¿no? Y lo que nos gustaría en este slide, pues resumir de alguna manera los principales puntos de dolor, los principales problemas que a menudo os encontráis, las organizaciones, nos encontramos todos usando el test de aplicaciones, ¿no? Y qué hace, pues como este slide intenta presentar de una manera gráfica, que sea, pues lo estemos dejando en el cajón, en el último cajón. Decimos que hacemos y garantizamos todo el ciclo de vida CICD,
pero cuando empezamos muchas veces o hacemos un ejercicio de autocrítica, cómo son nuestras pruebas, nuestros test continuos, nuestra automatización de las pruebas. Y ahí es donde empiezan a surgir algunos problemas, ¿no? Por mencionar algunos, y yo creo que es uno de los principales que se encuentran en las organizaciones, es la fragmentación, la diversidad de aplicaciones, de tecnologías sobre las que hay que automatizar los test. En definitiva, los equipos de testing tienen que interactuar, tienen que utilizar diferentes herramientas de test para diferentes plataformas o diferentes propósitos. Aplicaciones webs, aplicaciones desktop, aplicaciones de mercado sobre las que hay personalización, aplicaciones móvil. Son algunas de las ecosistemas que un equipo de QA, de test, pues encuentra dificultades y al final deriva en un manejo de una cantidad importante de aplicaciones. Yo creo que razones por las que nos encontramos estas dificultades o otros retos puede ser la inconsistencia, disculpa, la inconsistencia de las pruebas. Derivado un poco de lo comentado anteriormente, la utilización de múltiples herramientas, pues esas inconsistencias que nos permite no tener un enfoque unificado. Otra dificultad también aquí, también. Sí, Diego, aquí ¿Sí? suele pasar en todos los proyectos que el primer 85% del desarrollo se alcanza de una manera muy fluida y suele haber atascos en ese 15%, ¿no? Surgen a lo mejor requisitos que no se habían previsto o es difícil validarlos, ¿no? Entonces, eso es uno de los, yo creo, principales problemas que tenemos a la hora de testear o de garantizar la calidad del código, es verificar que se cumplen los requisitos y coordinar esa comunicación con el equipo de operaciones. Sin duda, Rafa. Y otra cuestión, no sé, qué problemas nos encontramos con el manejo de los datos de prueba. Y esto, sin duda, esto tú puedes comentar porque lo sufres, lo padeces hasta, bueno, o lo has padecido, digamos, Pues en el pasado. Es falta de definición, a lo mejor, ¿no? de los casos de prueba. También es verdad que muchas veces estamos en un terreno de incertidumbre, ¿no? Al haber tantísimos casos posibles, pues van surgiendo distintos escenarios que queremos garantizar, que queremos probar y si esto tenemos los test automatizados o una manera muy ágil de incorporar esos requisitos, pues nos facilita mucho el integrar los test en nuestro CI/CD. Y en este último punto yo creo que otro de los puntos de dolor y otro de los motivos por los que los problemas habituales es integrar pues, plataformas, herramientas de test con herramientas CI/CD. Hay también otro gap en el que no se consigue una integración fluida, una integración en muchos casos bidireccional y muchas veces solo es unidireccional y entonces encontrar pues una única plataforma que nos garantice pues o que pueda abordar esta problemática actual del sector pues es algo que... Sí, esa gestión de todo lo que tiene que ver con calidad o con los test, tenerlo unificado. Eso es. Y para el antídoto, digamos de algún modo, ¿no? Y como caja de paracetamol que veíamos antes, pues vamos a ver un poco como qué aporta, en este caso, Test Suite, ¿no? Test Suite es el nombre comercial que engloba una serie de productos dentro del ecosistema UiPath. UiPath lanzó en 2020 esta solución como una solución integral de automatización de pruebas. Inicialmente con dos, como este slide presenta, con dos aproximaciones. Nosotros venimos
pues en estos 10 años de trayectoria en el mundo de la automatización robótica, Test Suite aportaba una capa de valor indiscutible dentro de, por ejemplo, de un centro de excelencia para probar los automatismos RPA que se estaban creando e incluir pues, en ese ciclo de vida la solución de Test Suite. Pero donde creemos que tiene una aplicación y donde tiene un impacto sin duda mayor es en el ecosistema, en los equipos de test de aplicaciones. Es decir, Test Suite cubre ambas necesidades. Una, pues un poco más de nicho a los que nos dedicamos a esta y a las organizaciones que tienen un área de automatización concreta, especializada dentro de un centro de competencias, y otra, pues digamos, más general que engloban a cualquier departamento de tecnología que necesita dar cobertura a las pruebas de aplicaciones que se están creando dentro de su paraguas. Y esa es la premisa por la que nace, como decimos, en 2020 Test Suite. Hay, como decimos, dentro de esta suite, pues hay una serie de componentes, ¿no? Y de módulos, digamos, encargados cada uno con una de las funciones. El ciclo de vida o cómo se plantea, luego lo vamos a ver en algún ejemplo concreto, es pues definir, partiendo de las historias de usuario que pueden venir de una plataforma, una Application Lifecycle Management, una plataforma AML, se puede ingestar esas historias de usuario, podemos crear y correlacionarlo con requisitos. Esta parte pues nos va a dar cobertura el cerebro de la solución, que es UiPath Test Manager. Test Manager gestiona todas las pruebas, planifica y además nos dota toda la capa de presentación. Una vez tengamos definidas estas historias, estos requisitos, diseñamos los test, las agrupaciones de test que se van a crear. Esos test los vamos a automatizar con el IDE de desarrollo, en este caso dentro de la suite de UiPath, que es UiPath Studio. Una vez tengamos definidos, automatizados esos test, necesitamos un trabajador que los ejecute. En este caso es el robot de test que nos va a permitir ejecutar esas automatizaciones, esos test automatizados. Y finalmente, pues el resultado de esos tests los vamos a ver en una única interfaz, en este caso, como decíamos, el cerebro, que es UiPath Test Manager. Este ciclo de vida, como decimos, iterativo, y una de las grandes fortalezas que aporta, yo creo, dentro de una arquitectura abierta, y en diferencia a lo que comentábamos antes, los principales pains que hay para cubrir todo el espectro de CI/CD, pues es las posibilidades de integración y de interconexión. La principal es que desde este IDE de desarrollo, diseñar las automatizaciones no van a ser específicas sobre una tecnología, es decir, aplicaciones, necesito hacer test cases de SAP, de Salesforce, de aplicaciones de terminal. La ventaja es que podemos tener absolutamente cualquier aplicación con estos pequeños, digamos, automatismos o scripts de test centralizados en una única tecnología. Del mismo modo, porque muchas organizaciones nos dicen, oye, nosotros ya tenemos scripts en Selenium, tenemos que están muy robustos. Del mismo modo se puede reutilizar, se pueden ingestar y pueden convivir todas esas automatismos de pruebas que puedan estar creados y, por supuesto, crearlos a partir de ese mundo. Y otra de las cuestiones es, bueno, pues, o de las fortalezas en esta arquitectura abierta, es que UiPath Test Manager pues, nos permite tener conexión tanto con las principales plataformas CI/CD como con las principales ecosistemas o plataformas como decíamos, de ALM. Vale. Vamos a comentar y vamos a dejar un poco la PPT, si te parece, Rafa.
ya que tienes ahí preparado y tú estás deseando entrar en materia. No nos Efectivamente. gusta el riesgo, no nos gusta poner vídeos. Espero que no tengamos que recurrir al vídeo de backup, pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se crea un proyecto en Test Manager? Como decíamos, Test Manager es la interfaz unificada, el cerebro, y luego se utilizan piezas que algunos ya conocéis de UiPath. Pues el IDE de desarrollo, UiPath Studio, los robots, y podemos también pues conectar, que esa es un poco la potencia, con las herramientas que nos van a dar, por ejemplo, las historias de usuario. Pero si no tenemos de partida, lo que tendríamos que crear es un proyecto de testing. Ese proyecto de testing tiene asociados una serie de requisitos, pues el requisito 1 que puede ser asociado a lo que se espera en cada aspecto de la aplicación, ¿no? Definimos una serie, los N requisitos para ese proyecto de testing. Cada requisito tiene asignado, creamos los test cases y a su vez los test cases tienen test set. ¿Vale? Esta es un poco la secuencia que yo creo que más que lo veamos, te cedo el control, Rafa, y lo vemos directamente, si te parece, desde Test Manager, y vamos a verlo con un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Un ejemplo, nos ponemos la gorra, que somos un departamento, trabajamos en un banco. Somos el responsable de QA, efectivamente. Si quieres, Diego, creo que tienes que dejar de compartir para que pueda compartir yo. Perfecto, gracias por el apunte. Sí, es que no me aparecía aquí la opción. Creo que puedes, ¿no? Un segundo. Ahora perfecto, Rafa. Vale, deberíais ver un archivo que tengo de Word y la ventana de la aplicación. ¿Es así? ¿Me veis? Sí, se ve perfecto, Rafa. Vale, genial. Explícanos Pues, un poco. En el izquierdo entiendo que es un sí, requerimiento que debe cumplir la aplicación. eso es. Aquí vamos a ponernos en el papel de un responsable de QA y recibimos este requerimiento. Nos piden que desde la aplicación se pueda solicitar un préstamo y este requerimiento está en forma de historia de usuario, ¿vale? Como solicitante de préstamo, quiero que el sistema calcule una tasa de interés para asegurar que recibo la tasa adecuada basada en mis ingresos. Y además se añaden unos criterios de aceptación. Los mayores de 90 años son rechazados, los menores de 18 también, y solicitantes con un ingreso superior a 100.000 recibirán una tasa del 4%, ¿vale? Pues vamos a ver aquí esta funcionalidad, esta parte de la aplicación, que es el solicitar crédito, Loan Application, y, bueno, teniendo en cuenta este requisito, nos vamos a ir a Test Manager y vamos a crear, vamos a emular cómo sería nuestro día a día desde que recibimos un requisito hasta que creamos una batería de pruebas que verifica que se garantizan esos requisitos de la historia de usuario, ¿vale? Entonces, crearíamos primero un requerimiento, que sería tal cual traernos el título de este requerimiento y la descripción. De esta manera ya tenemos aquí el requisito y podemos asignarle un test case. En este caso va a ser un test case múltiple. En el que va a verificar que un aplicante, un solicitante, si tiene más de 90 años va a ser rechazado, si tiene menos de 18 va a ser rechazado y un ingreso mayor a 100.000 va a ser aceptado con una tasa del 4%, ¿vale? Y este es test case, solicitar crédito. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, como comentaba Diego, las automatizaciones en la test suite de UiPath o en el ecosistema UiPath las hacemos con UiPath Studio y lo que vamos a hacer es crear una nueva secuencia para automatizar
esa solicitud. Solicitar crédito, aquí estoy creando la secuencia. Voy a utilizar una funcionalidad que me permite grabarme haciendo, haciendo la propia acción y con esto luego lo vamos a tener, eh, lo vamos a poder automatizar. Entonces, vamos a ver aquí, vamos realizando, emulando la acción, clico en productos, clico en loans, apply for a loan y voy introduciendo los datos. Aquí podría meter datos en texto plano directamente, pero en este caso vamos a meter ya argumentos de cara a probar los 3 casos que nos habíamos previsto, que nos habíamos propuesto. Aquí el email, la cantidad que estamos solicitando, a cuántos años queremos pedirlo, nuestros ingresos anuales, la edad, por aquí, ¿vale? Y hacer clic en Submit Loan Application. Vale, con esto ya podemos guardar. Y una parte importante que queremos verificar es si aplicamos o no, si se acepta o no el crédito. Eso lo hacemos aquí con una verificación que ya tenemos capturado la pantalla de felicitaciones, ¿vale? Podríamos capturarla ahora, pero para no perder mucho tiempo la obtenemos directamente. En caso de que aparezca esa pantalla, vamos a dar por OK el resultado de la solicitud del préstamo va a ser que sí y si no aparece va a ser que no. Entonces aquí sacamos ese valor en una variable que llamamos granted. Aquí sería así. Y aquí sería no. Básicamente, Rafa, este es el criterio de aceptación que has definido en el requerimiento. Eso es, coincide. Hemos diseñado aquí un test que lo que hace es ejecutar la aplicación con datos. Bueno, hemos creado variables, ahora veremos cómo pasar distintos casos a través de esas variables y lo que vamos a querer es comprobar estos criterios de aceptación, ¿vale? Justamente lo que vamos a hacer ahora es crear un test case para esta automatización que se llama solicitar crédito. Aquí hacemos create test case, solicitar crédito y test case solicitar crédito y añadimos los casos, vamos a añadir unos casos de prueba. Esos casos de prueba van a venir aquí a partir de un Excel. Se pueden aportar casos de prueba de distintos orígenes. En este caso lo vamos a mantener sencillo, lo vamos a hacer con un Excel, pero podríamos incluso generarlos con inteligencia artificial, dándole un prompt y diciéndole, queremos que se cumplan estos criterios y que me generes tanta cantidad de datos. Esto es una forma. Aquí para garantizar que se cumplen los requisitos, hemos creado estos 3, ¿vale? Que aquí vemos que la edad del primero es mayor de 90, esta es menor de 18 y este es un caso positivo, además que tiene unos ingresos superiores a 100.000,
y que sí que se le tiene que dar el crédito, además con un porcentaje del 4%. Y luego hemos incluido un test de un ejemplo negativo, ¿no? En el que el caso de prueba te dice que no, pero en realidad sabemos que sí que se lo va a dar, porque si os fijáis es igual que el de arriba. Entonces, estos son eh, nuestros test data, ¿vale? Y los vamos a añadir aquí. Añadir test data. ¿Desde dónde? Desde un archivo, que lo tenemos aquí. Podemos seleccionar varios, en este caso todos. Y aquí es cuestión de mapear los argumentos del flujo que acabamos de crear con este test data que estamos alimentando. Loan email, loan amount, loan yearly income, loan age. Y esto es un argumento de salida, entonces lo creamos y aquí lo que vamos a incluir es una verificación en la que vamos a comparar el loan, el esperado, que es el que tenemos en el Excel, los datos de test con el que obtenemos realmente, que es este de aquí. Vale, y acabo de recordar que aquí, para que funcione bien, se suele configurar aquí que se cierre siempre y que se abra solo en caso de que no esté ya abierto. Además, cuando lo hemos automatizado, aquí hemos puesto un 3 y esto puede ser también un argumento de entrada, que en este caso es in loan term. Loan term, ¿vale? Y ahora aquí en la pestaña de Test Explorer vemos este test case solicitar crédito, que es el que acabamos de crear. Podríamos ejecutar, como son 4, un test concreto que hayamos de la lista o todos a la vez. En este caso voy a darle a todos a la vez y vemos qué tal funciona. Vale, en este punto ya estaría lanzando cada una de las navegaciones en base a esos test data. A ver, vamos a probar otra vez, que creo que justo he interferido con la ejecución. Esto, cosas del directo. Bueno, Damos estas son aquí. lo que pasa por no poner vídeos Sí. normalmente, pero bueno. Una de las cuestiones mientras se ejecuta, ahora debería lanzar y Aquí clica en Approach Loan, debería. Vale, si queréis, aquí habría que revisar por qué no se está ejecutando, pero bueno, tenemos este que es parecido, que lo tenemos preparado y podemos ejecutar este de aquí, que es el Apply for a Loan Run.
A ver si en este caso funciona correctamente. Bueno, hemos intentado exponer paso a paso, también comentar antes y lo tenemos preparado para otro Sí, serie de webinares, son las capacidades de autopilot en este caso de UiPath, cómo nos puede ser un asistente para crear estas automatizaciones desde UiPath Studio. Esa correlación de argumentos variables que hemos estado viendo, pues es cómo acelerar este proceso. Ahora vemos que sí está iterando y se está ejecutando. Y otro punto importante es en el set de datos para probar para probar pues estos test cases, poder generar hemos partido también para que se entienda sobre un Excel, ese es el conjunto de datos, pero poder crear basado a un prompt, como comentaba Rafa, pues un conjunto de datos sintéticos, que es otra de las potencias, que cumpla con una variabilidad de las variables, con un set pues distribuido, y que muchas veces estas cuestiones pues era uno de los problemas que se planteaban al inicio, ¿no? Cuando hablábamos de los retos y lo olvidado que estaban los test continuos. De alguna manera, lo que nos has presentado, Rafa, se ha diseñado esta automatización para cumplir con ese requerimiento, se ha sí, realizado este test case y ahora de alguna manera habría que linkarlo o subirlo a producción a Test Manager para ver los resultados. Hemos hecho la automatización, pero ¿cómo vemos los resultados? ¿Cuáles son los eso casos es, que ha pasado y cuáles son los que no han pasado, ¿no? Ese es un poco el eso objetivo. es. Entonces, como habíamos previsto, los 3 primeros han ido ok. Se ha cumplido que la, la expresión que se verifica aquí, y en el cuarto no, que era lo esperado. Para linkar esto con Test Manager es tan sencillo como marcar esto como este test case como publicable. Aquí set as publishable, y lo tenemos que linkar a Test Manager, ¿vale? Si recordáis, habíamos creado un test case y un requerimiento. Aquí se podría crear en este mismo momento un nuevo test case, porque realmente esto es un test case, pero también lo podemos linkar. Entonces buscamos solicitar crédito. Test case solicitar crédito es el último que hemos creado. Y requerimiento también UCD. Bueno, UCD uso siempre ese prefijo porque se suele utilizar en Test Manager 3 letras para cada proyecto. Es una manera sencilla de marcar rápidamente el contexto. Y aquí lo linkamos a ese requerimiento, OK, y ya lo tendríamos linkado, ¿vale? Aquí si pulsamos publicar, update test data, ¿vale? Y volvemos aquí a nuestro test manager, nos va a aparecer en test cases este test case que teníamos ya creado, que hemos creado antes, con una automatización linkada, ¿vale? Para ejecutarlo tendríamos que crear un test set, ¿vale? Hemos creado un test case. Los test sets son simplemente un conjunto de baterías de prueba y que luego nos contará Diego que pueden tener distintos propósitos. Una vez que hemos diseñado esos casos de prueba, se utilizan en distintos escenarios. Vale, pues por último, solicitar crédito test case, test set, perdón. Aquí asignamos test cases y en este caso sería este test case el que estaría dentro de este test set. Para ejecutarlo podemos venir aquí a test
a test sets y desde aquí ejecutar de forma automática. De esta manera eh, se crea una solicitud en Orchestrator, que es el que gestiona, que está enlazado con los robots y ejecutaría estos mismos tests. Luego los resultados los veríamos aquí en ejecución. Vale. Vemos luego, si quieres, un resultado con el ciclo completo. Rafa, ¿Vale? si te puedo robar el control un segundo. Sí, Gracias. te devuelvo la pantalla. Gracias. Vuelvo al hilo conductor y vamos a explicar cómo integramos todo esto. Bueno, antes de nada, es importante algo que comentaba Rafa. Este conjunto, esos test sets, tienen diferentes propósitos y además la finalidad, creo que cada una aporta su valor. Podemos ejecutarlos, como ha visto, de manera automatizada bajo demanda, donde pues principalmente pues nos hemos puesto la gorra del responsable de QA o las personas que participan en todos los diferentes pruebas de una aplicación, desde las pruebas unitarias, de integración, de performance, podemos ejecutar bajo demanda ese conjunto de test, esa agrupación de test. Pero tiene otras ventajas adicionales. Podemos ejecutarlos desde un punto de vista de un schedule, calendarizados. Por ejemplo, como dentro de rutinas o de health check o de keep alive de una aplicación. Necesitamos ver si nuestra aplicación está respondiendo ante el login o ante determinadas, pues este conjunto de test set los podemos programar, calendarizar para que se ejecuten para ese propósito. Un poco de chequeo de disponibilidad de nuestro servicio, por ejemplo, en nuestra web. Muy utilizado, sobre todo en la parte de operación. Y el último, que es el que nos lleva al objetivo que queríamos comentar en este webinar, es cómo se integra todo esto con una plataforma CI/CD. Cómo se integra en el enfoque de integración continua, despliegue continuo. Es decir, cómo se integra en un pipeline, la entidad que va a gestionar todo el ciclo de vida de desarrollo. Y esto es lo que vamos a ver en un escenario que proponemos ahora y que esperemos que sea de utilidad. Básicamente, nosotros desarrollamos ese frontal de esa web del banco y tenemos nuestro control de versiones en un repositorio, en este caso en Git. Vamos a realizar, bueno, pues ya tenemos la automatización de los tests que hemos visto y mediante la integración con una de las principales plataformas más extendidas de CI/CD, en este caso Jenkins, integración con Test Manager, vamos a crear un pipeline desde Jenkins que nos permita monitorizar de alguna manera cuando hay un cambio en el código, cuando hacemos una actualización de nuestro UI Bank, hemos hecho un cambio por normativa del regulador, por ejemplo, y ese cambio se ha realizado se ha hecho un commit de ese código y el pipeline de Jenkins, en este caso, va a invocar al conjunto de test, a esos test cases, para que se lancen las automatizaciones de los test antes de bueno, pues como parte del ciclo de vida, antes de una subida a producción. Es nuestro propósito en este escenario. Vamos a ver cómo se ha creado un pipeline en Jenkins mediante un disparador que es, en este caso, Rafa va a hacer un cambio en el código. Es una web desarrollada en Angular. Hacemos un cambio, se hace el commit, ese es el disparador y lo que va a hacer Test Manager es asignar el test, gestionar el test, automatizarlo. Vamos a ver cómo se ejecutan todos los sets de pruebas en este caso nuevamente, para confirmar que el cambio está listo para poner en producción, ¿no? Y luego, finalmente, pues vamos a ver la presentación de resultados. ¿Vale? Rafa, te cedo el testigo nuevamente. Sí, perfecto. Vale, pues
Tenemos aquí un ejemplo de pipeline en Jenkins, ¿vale? Es muy habitual y lo que hace nuestro pipeline es hacer un checkout en el repositorio de código, hacer checkout de ese código en caso de que se produzca un commit, construye la aplicación, la despliega y aquí es donde interactuamos con Test Manager, que invocamos los tests y verificamos que han pasado. Aquí podríamos incorporar etapas adicionales, como si los tests han ido bien, hacer un despliegue de forma automática a producción. Esto podría ser muy interesante. Vamos a ver entonces nuestro repositorio de código, que es, como decía Diego, es una aplicación en Angular, es la aplicación UIBand que hemos visto antes y tenemos aquí en GitHub pues ese repositorio, ¿no? Ese seguimiento del código. Abrimos nuestro código con Visual Studio. En este momento lo tenemos sincronizado. Vamos aquí al repositorio, está sincronizado, ¿vale? Y cogemos el index.html para hacer un cambio. Nos detecta que tenemos un cambio y haríamos el commit. Test. ¿Vale? En el momento que se detecta ese trigger, en nuestra aplicación de Jenkins, este pipeline va a actuar, debería cogerlo. Tenemos puesto que cada 2 minutos revise el repositorio. En caso de que haya algún cambio, pues empezaría el pipeline. Estoy viendo que hay algunas preguntas, ahora al final las contestamos y podéis ir haciendo las preguntas que queráis. Vale, aquí ya aparece en pendiente. Podemos Es- abrir para ir viendo poco a poco cómo van avanzando por las etapas. Carlos preguntaba, mientras estamos viendo cómo evoluciona los stages, en si se puede ejecutar test cases en un orden secuencial dependiendo del resultado de otro test case. O sea, la respuesta es sí. Hay Ujú. múltiples maneras, incluso desde Orchestrator algunas facilidades, pero para mí la mejor respuesta sería esta, ¿no? Es decir, integrarlo, dar sentido o definir ese pipeline con esa En distintos, a lo consideración. mejor, test set, ¿no? Si a lo mejor necesitas em, que sea restrictivo, si la primera batería de test ya te ha fallado, no quieres realizar más test, pues puedes incluirlo en tu pipeline y parar en el momento que se produzca un fallo en un test set. Sería Eso es, una, pues, una forma de hacerlo. una de las formas, ya que estamos viendo el pipeline, es modelar esas dependencias para poder ejecutar secuencialmente. Ujú. Aquí ya estamos en la etapa de test. El pipeline ha invocado a nuestro test manager y tenemos en esta misma máquina de laboratorio que llamamos, tenemos tanto el Jenkins como el robot. Entonces se ha invocado la ejecución y, y está corriendo aquí el robot, ¿vale? Parece que ya está terminando. Aquí veremos el resultado.
Vale, nos indica que ha fallado. Vamos a nuestro test manager. Project Test Manager. Esto estaba previsto. Lo que hemos hecho es incorporar uno en nuestros test, en nuestro test set. Habíamos puesto tres casos de uso. Un segundo. Execution. Vale, ahora sí. Si recordáis, habíamos puesto 3 líneas que verificaban que sabíamos que iban a pasar y una en la que estábamos emulando un fallo, ¿vale? En este puede ser un escenario habitual en el que tenemos nuestro pipeline, los desarrolladores consideran que la aplicación está lista, la suben al repositorio de código, se ejecutan los tests de forma automática, pero uno de los tests no ha pasado. Entonces, desde Test Manager podemos verificar qué ejecución se ha llevado a cabo, si todo ha ido bien o los que han fallado, por qué motivo, ¿vale? En este caso nos indica que este de aquí, que es el cuarto caso de este test case, no se ha cumplido la condición de la expresión granted debería ser yes y hemos encontrado que es no. Entonces, los desarrolladores deberían, o aquí podríamos abrir un defecto en nuestro Jira o herramienta de LM que utilicemos para gestionar para el DevOps, o bueno, y los desarrolladores tendrían que garantizar que se cumple esto. Tendrían muy focalizado el por qué no funciona la aplicación. En este caso, habría un usuario con ingresos de más de 120.000 euros al que se le está dando el crédito y no se le tendría que dar, ¿vale? Aunque es un test que es un fallo que hemos emulado. Realmente la aplicación está funcionando bien. Exacto. Aquí, además de la información que presenta, que hemos visto un pequeño dashboard estadístico de cuántos han pasado diariamente, podemos tener trazado cuál es la velocidad y la calidad de esta integración continua que puede tener nuestros equipos. Ese es un valor, yo creo, importante para poder tener medición realmente de la calidad y la productividad que se está teniendo. Y luego hay otro caso que comentaba Rafa, que creo que es importante. No nos ha dado tiempo y tenía alguna información o ver la otra parte de la integración con herramientas ALM, que es cómo automáticamente podemos crear un defecto. En este caso teníamos, pero por falta de tiempo y nos hemos comido, lo tenemos preparado en Azure DevOps, cómo directamente ese defecto, ese bug nos crea un defecto en la herramienta ALM. De modo que no hace falta un transcriptor, las personas de QA que hayan ejecutado el test, hablar del lenguaje de negocio, porque hay una evidencia del log que se alimenta a ese defecto. Como hemos visto, si lo tienes por ahí, Rafa, vemos simplemente el que no ha pasado, pues tenemos, si en este caso no pasa por una condición que hemos dado en nuestro requerimiento, pero si fuese un error de sistema, un error no de negocio, en este caso, pues un pop-up no esperado o cualquier otro elemento que nos impida pasar ese test, pues evidentemente tendríamos tanto la información de log para poder depurarlo como el screenshot para que en este caso ajustar este automatismo a este defecto que se ha creado. Intentamos, bueno, como resumen, aquí te voy a robar la pantalla y quizás vayamos a las preguntas. Sí. Permíteme que te robo y voy a intentar responder algunas que estoy viendo por el chat. Bueno, hemos visto este caso
Con Jira veía una pregunta, ¿cómo sería con Jira? Pues, o con cualquier herramienta LM, pues ampliamos este escenario. Igual, podemos tener el trigger, que es el cambio en el código, podemos tener nuestro pipeline completamente creado, incluso bebiendo de las historias de usuario de manera dinámica, pero en el caso que el resultado de ese test no sea el esperado, nos va a crear un defecto automáticamente para, una vez cuando esté corregido y se gestione ese defecto, se vuelva a ejecutar ese pipeline. Es decir, este círculo o este modelo iterativo en el que vamos a integrar los diferentes players en el ciclo de vida de desarrollo, lo que nos garantiza Test Suite pues es cubrir todo el espectro y una integración directa que aquí, bueno, os dejamos. De hecho, hay documentos relacionados, encontraréis en la documentación de UiPath y cómo sería la integración con los diferentes. Aquí presentamos algunos de los principales. Si hablamos de Jira, pues una comunicación bidireccional en diferentes, por ejemplo, para los requisitos. Podemos beber de los requisitos que se han definido dentro del ciclo de vida de la aplicación bidireccional y alimentarlo desde Test Manager. La creación de defectos es en el sentido de Test Manager crea un defecto en Jira. Tenemos, bueno, podéis consultar toda la información y que hay dentro en UiPath con las posibilidades de conexión con las cerca de 40 plataformas AML, pero el potencial que aporta lo queríamos intentar, esperamos haberlo conseguido en estos 45 minutos. Nos hemos comido, Rafa, una hora y podríamos estar otra. Nos hemos dejado la parte, como decía, de Azure DevOps. Había alguna pregunta que veo, yo creo que había tardado, había que mencionar la IA, cómo se integra y qué casos de uso concretos de aplicación de IA, aunque hemos dado alguna pincelada y esperamos poder programar una sesión específica de autopilot. Pues no sé, Rafa, pues también yo creo que estás últimamente en muchas de las sesiones de formaciones que impartimos, nos están pidiendo específicamente cómo utilizar autopilot en Test Manager para los dos propósitos, ¿no? Que son las... tanto como un asistente en el desarrollo en UiPath Studio para crear esas automatizaciones, como en este caso el valor que puede aportar para tener una riqueza en los datos que vamos a probar. Eso es. Esas dos serían las aplicaciones que más destacaría de la IA. Una es generar código a través de un prompt, como hemos visto que hace ChatGPT o cualquiera de las IAs que nos a través de un prompt es capaz de generar código. Con Autopilot es algo similar, pero traducido al low code, ¿no? A las cajitas. Y también esa generación de distintos escenarios dado un prompt. Realmente te puede traducir tu requisito en una tabla de test cases que cumplan esos requisitos y ya alimentar el test case en tiempo real. Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado, no sé si hay alguna pregunta más como bonus track. En cualquier caso, compartiremos la grabación y cualquier consulta offline, pues estaremos encantados de poder responder e incluso de profundizar en cualquier duda que podáis tener sobre el uso, las ventajas, las bondades de la plataforma y que, bueno, honestamente creemos que está teniendo un impacto y que tiene todo el sentido para los equipos de testing y cómo integrarlo o es una de las piezas que yo creo que faltan en muchas organizaciones para tener un CI/CD redondo. Nada más, pues agradeceros el tiempo, vuestra presencia. Disculpad los problemas del directo, aunque, como decimos, pues siempre dan cierta credibilidad. Esperemos que haya sido así. Y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Que tengáis una buena semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rafa. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.